El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153. Y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, un saludo. Qué bueno encontrarnos para este momento de oración, de celebración de la Eucaristía, de celebración de la fe. Ayer nos encontramos en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, que Pedro y Juan van al templo. Allí se encuentran con un paralítico de nacimiento. Pide limosna. Ellos no tienen dinero, pero le dicen: en nombre de Jesús, levántate y anda. Y han curado a este paralítico. Y vimos cómo esto conmovió a todos los presentes y a Jerusalén, a toda la gente de la ciudad. Todos se conmovieron. ¿Qué está pasando? Y ellos les echaron en cara a la gente y a las autoridades lo de la muerte del Señor. Hoy nos encontramos que esos discípulos siguen enseñando, siguen hablando, y las autoridades los interrogan. Se escandalizaron porque hablaba de resurrección. ¿Cómo era posible que Jesús hubiera resucitado? Y los llevan a la cárcel. Al otro día, dice el Evangelio, dice la lectura de los Hechos, los llaman para interrogarlos. Sin embargo, ellos con valentía anunciaron, siguieron sosteniendo esa enseñanza que habían dicho, y una vez más le sacaron en cara a las autoridades la muerte del Señor. Anunciaron con valentía, anunciaron esa buena noticia de salvación, y les ayudaron a caer en cuenta que la sanación de ese paralítico no es obra de ninguno de ellos, es la invocación del nombre de Jesús resucitado, aquel al que ustedes crucificaron.
Él ha resucitado. Y con valentía anunciaron la buena noticia, aún en medio de la persecución, aún en medio de las situaciones difíciles que estaban viviendo. Vemos una actitud distinta de Pedro. Si el día de la muerte negó que conocía a Jesús, ahora con valentía, en el mismo lugar, con las mismas autoridades, anuncia buena noticia. El Señor ha resucitado. Y es Él, la invocación del nombre de Jesús resucitado, el que ha sanado a este paralítico. El texto del Evangelio de San Juan dice que esta es la tercera vez que se aparece Jesús a sus discípulos. Es una narración muy bonita. Jesús que aparece a la orilla del lago. Unos discípulos que habían pescado toda la noche. Estaban cansados. Y en la mañana, como queriéndonos decir que a la hora de la luz, llegó el dueño de la luz, el que es la luz, y se presentó a los discípulos. Su presencia transformó la oscuridad en gozo, el cansancio en pesca abundante. Si habían pasado la noche sin pescar, ahora con la presencia de Jesús, la pesca es abundante. Muchos peces han atrapado con sus redes. Y Jesús a la orilla los esperaba con pan, con pescado. Dice el texto, nadie se atrevía a preguntarle porque ya lo habían identificado. Habían reconocido en aquel que estaba a la orilla del lago al resucitado. Se sienta a comer con ellos. Comparte el pan, comparte los peces, el pescado, se alimentan. Una vez más nos encontramos con Jesús, comiendo con sus discípulos, ayudándonos a entender que es en el compartir, es en el encuentro con el otro, donde podemos vivir la experiencia de resurrección. Compartir el pan, compartir la mesa con el otro, nos ayuda a vivir y a reconocer que Jesús está en medio de nosotros, ha resucitado. Si queremos anunciar, tenemos que compartir. Es en el compartir donde la experiencia se hace más diáfana, más clara. Dice el texto que cogieron 153 peces y la red no se rompió. Dicen los expertos que 153 era el número de los países conocidos en esa época, ayudándonos a entender que todos los pueblos, todas las naciones, cabemos en la misma red, no se rompe. Todos estamos llamados a formar un solo pueblo, una gran nación. Nos duelen las divisiones entre los que creemos en Cristo, pero creemos que todos estamos llamados a la unidad, que todos estamos llamados a formar un solo pueblo, todos llamados a meternos en la misma red para formar una gran comunidad, un gran pueblo, unidos por la experiencia de Jesús resucitado. Pidámosle al Señor entonces por la unidad de todos los cristianos, para que juntos trabajemos en la construcción de un mismo pueblo, de una misma comunidad, que todos quepamos en la misma red, no se rompe. Ahí hay un espacio para cada uno de nosotros.